Bienvenidos a este próximo episodio de Mentes en Perspectiva. Realmente ya este es nuestro número 4 y hemos estado hablando temas bastante interesantes, yo creo, Mónica. Yo creo que sí, aquí entre nuestro compañero, el cerebro, las emociones, la mente, y vamos a ir hablando desde una perspectiva integral del ser humano, que al final es nuestra meta. No ver al ser humano como una parte, sino como desde un ser integral todo. Exacto. Y la última vez terminamos con una palabrita muy interesante, que fue... Que causa un boom. Exacto, como que hablamos y dijimos, no, pero de verdad tenemos como que abundar un poquito más en eso, que fue la palabra propósito. Y una de las cosas que dijimos con relación a las metas y cuando hablábamos de la procrastinación es que toda meta que no tenía algún tipo de propósito, algún tipo de trascendencia, un sentido, tenía una vida muy corta. Exacto. Y la capacidad que nosotros teníamos de muchas veces cumplir las metas estaba relacionada o estaba directamente proporcional con qué sentido realmente le teníamos. Y así que hoy vamos a hablar de propósito. Vamos a hablar de lo que esto significa en búsqueda de sentido, en búsqueda de propósito, que esta palabra es como tan abstracta muchas veces, pero rige al ser humano en todas sus formas. Eso es importante entenderlo desde un inicio, que nosotros hemos considerado la palabra propósito como algo totalmente abstracto, o sea, casi místico, o sea, algo que casi inalcanzable, como una utopía. Que de repente no tengo indicadores para medir, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero fíjate que esos conceptos tan fuertes de propósito, sentido de vida, y nosotros desde un inicio queremos simplificar la respuesta. Nosotros tenemos que vivir para un para qué. Y muchas veces cuando perdemos ese para qué, entonces se pierde el propósito, se pierde el sentido de vida. También creemos que únicamente tener metas o decir, mira, yo quiero llegar a tal punto, es propósito. Eso puede ser que lo conversábamos inclusive fuera de cámara, que eso es una visión. O sea, yo tengo una visión de vida y está muy bien eso. Es donde yo me quiero proyectar, pero no necesariamente tiene que ver con, pero el por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ahí es como si nosotros tuviésemos, dándole un sentido a esa visión, una estructura, y rige mi vida dándole ese sentido de levantarme, ese propósito, valga la repetición, de levantarme. Y hay una raíz muy antigua que ahí viene poniéndole un poquito de sentido humano a la palabra propósito, que es fuego. O sea, es como si tuviésemos un fuego por dentro que se vuelve nuestro motor del día a día para poder nosotros sentirnos vivos. Entonces podemos analizar que una persona que no tenga propósito de vida está propenso a caer en una depresión. Y creo que, y lo recibo mucho en consulta, que cuando una persona viene con crisis existencial, realmente tiene una crisis de propósito. Y sabiendo que, y es algo muy importante que nosotros lo sepamos, el propósito no se te puede imponer. Que eso es en una constante de que yo quiero imponerte metas, imponerte propósito en nuestro alrededor. No. Eso tiene que salir de un fuego interno que me diga a mí cuál es mi prioridad, cuál es mi pasión, que seguro va a salir esa palabra bastante en este podcast. Claro. Para nosotros poder salir adelante. Totalmente. Y esa palabra propósito, cuando hablamos de ella, significa es cuando ponemos nuestra vida a favor de algo. O sea, para tener propósito hay que entender la razón por la cual uno está poniendo su vida, en pos de qué uno está poniendo su vida. Y lo que resuena la pregunta es, ¿para qué lo estoy haciendo? Y muchas veces yo tengo el cómo lo voy a hacer, yo tengo hacia dónde me voy a dirigir, pero cuando nos cuestionamos en para qué lo estoy haciendo y dónde termina ese propósito, realmente ahí muchas veces es que nos encontramos como en esa crisis existencial, por así decirlo. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que la he leído varias veces en diferentes lugares, que dice, 2 días son los más importantes en la vida de una persona. El día en que nace y el día en que descubre por qué. Así es. Y realmente descubrir el por qué, el para qué estamos vivos, tiene una trascendencia muy grande en nuestro día a día. Y a mí me encanta conocer las estructuras del cerebro porque de alguna u otra forma nos dan como una idea de cómo estamos diseñados. Y de hecho, nuestro cerebro está lleno de estructuras que al final, cuando uno las estudia a profundidad, nos damos cuenta
que están como prediseñadas para buscar propósito. Importante O ese sea, dato. las especializaciones de nuestro cerebro, nuestros transmisores, nuestra anatomía, fue creada perfecta, de forma perfecta, para activarse en busca de un propósito. Y te pongo algunos ejemplos. La dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con la motivación, con la atención, con el deseo de hacer las cosas, con la recompensa, nos remunera cada vez que nos involucramos en actividades que alimentan nuestros valores, nuestras metas. Entonces, si hay algo en nuestro cerebro que ya de por sí está alimentando, está reforzando ciertas cosas, nos está diciendo que hay un propósito. Exacto. Hay que seguir. También tenemos nuestro lóbulo prefrontal, que siempre me gusta señalarlo, y otras estructuras de la parte frontal de nuestro cerebro que incluso se observa en diferentes estudios. Hay una mayor activación en ellas cuando hay personas que reportan a través de informes que tienen un mayor sentido de vida. O sea, hay una correlación entre ese nivel de activación y otros sistemas relacionados con la introspección. Por ejemplo, hay un sistema integrado en nuestro cerebro que se le llama el Default Mode Networks, que se activa, son un grupo de estructuras que se activan cuando estamos en un estado de introspección, de pensamiento, de reflexión. Se ha podido ver que también que personas que reportan una sensación similar de propósito se activa con mucha mayor regularidad. O sea que el propósito está muy asociado a la introspección, a la autorregulación, al dominio propio, a la autoconciencia. O sea que es increíble cómo nuestro cerebro está prediseñado, preparado, listo, necesita encontrar propósito. Y yo creo que da una paz saber que hasta nuestras estructuras cerebrales necesitan eso, porque quiere decir que cuando un paciente se acerca, hablándole un poquito de la perspectiva terapéutica, definitivamente una meta debe ser buscar propósito, porque ya nosotros estamos preparados para eso. Es como que tuviésemos todo el escenario listo para eso. Entonces, dentro de nosotros, a nivel de estructuras funcionales, no debe haber nada que nos impida alcanzarlo. Ahora, hay una realidad. Creo que la antítesis de vivir en propósito es vivir en piloto automático. Entonces, hay muchos factores dentro de nosotros que nos sabotean el vivir en una vida con sentido. O sea, tener un sentido de vida claro y un propósito claro. Nosotros, si nos comenzamos a definir la calidad de vida, en diversos autores vamos a encontrar que, claro, la calidad de vida es como eso que yo puedo sustentar mi seguridad, mi protección. Tengo que tener comida día tras día, la alimentación, seguridad básica. Pero hay otro pedacito de la calidad de vida que es bastante importante. Y es el yo sentirme autorrealizado. El sentirme que yo estoy satisfecho conmigo misma. El sentir que puedo estar en paz, que hay como un estado como de plenitud. Eso es vivir en calidad de vida. Ahora, si nosotros vivimos en piloto automático, si nosotros vivimos también saboteando todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento, con nuestras capacidades, etcétera, que lo hemos hablado inclusive en otro episodio anteriormente, ¿cómo nosotros podemos tener propósito de vida? Y estamos muy lejos de conectar con nosotros y conectar con lo que nos rodea. Ahí está todo. Exacto. Exactamente. O sea, esa capacidad que tenemos de autoconocimiento, de detenernos y mirarnos, realmente nos encamina bastante al propósito. Y hay otro factor relacionado con el propósito, además de ese no vivir en piloto automático, que de alguna u otra forma nos ayuda a conectar con lo que queremos y con el sentido de todo lo que queremos, es el tema de la actitud. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros afrontamos la vida? Está muy relacionada con la capacidad de propósito que nosotros tenemos a adquirir. Y uno de los ejemplos que a mí más me gusta cuando yo hablo de propósito es sobre nuestro gran psicólogo Viktor Frankl. Me encanta. Cuando lo leí en la universidad me relacionaba mucho con él porque él hablaba mucho sobre la conexión con Dios, espiritualidad, y sobre todo era una persona, yo creo que tenía mucho temor respecto a ese tipo de temas. Y por eso creo que conecté mucho con sus teorías. Y Viktor Frankl, tal vez para los que no lo conocen, fue un judío que experimentó el Holocausto, pero él era un gran pensador, un gran observador. Y comenzó a observar
dentro del Holocausto, diversas cosas. Y de hecho, él tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y es basado en ese experimento que él hizo en el Holocausto. Y una de las conclusiones principales que él hizo a partir de su experiencia fue que incluso en las circunstancias más terribles uno podía encontrar propósito y significado. O sea, yo no pienso que nadie ha pasado por algo similar. O muchas personas realmente, la mayoría de nosotros no ha pasado por algo similar al Holocausto. Pero este hombre decía, a pesar de esas circunstancias, hay sentido y hay significado. O sea, que a pesar de la opresión que rodeaban a todos estos prisioneros en el campo de concentración, él podía observar que había algunos que mantenían la esperanza, la fuerza interior para seguir adelante, pero otros se rendían y no tenían ningún tipo de voluntad de vivir. Y lo que él vio, la diferencia que él vio entre estos dos prisioneros, no radicaba en las circunstancias, porque los dos estaban en las mismas circunstancias, sino en la actitud que ellos adoptaban frente a ellos. O sea, que aquellos que encontraron como un sentido y un propósito en el sufrimiento que ellos tenían, sea en su fe, en su amor por sus seres queridos, en su deseo por hacer algún tipo de contribución a la sociedad, su deseo de poder completar un testimonio después, tenían más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no tenían ningún tipo de sentido y de propósito. Y fíjate que lo veo desde la parte de la esperanza. O sea, cuando yo sé que al final lo que inyecta tu propósito es la esperanza, porque si tú no tienes esperanza, tú no vamos para ningún lado. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué diferenciaba a Viktor Frankl de los otros presos, de los otros prisioneros? ¿Y por qué muchos atentaron contra su vida? Porque muchos murieron en el camino y él pudo sobrevivir. Él tenía exactamente lo que usted está diciendo, tenía una esperanza, inundaba sus pensamientos de las cosas que lo conectaban a ese propósito, persona que quería, ese sentido de libertad. Y aquí nosotros tenemos que hacer como un subrayar la palabrita actitud. O sea, nosotros podemos tener todas las habilidades suman, tus competencias te suman, pero la actitud multiplica. Nosotros podemos tener toda la capacidad del mundo, todas las habilidades del mundo, pero si tenemos mala actitud, de repente, y yo tengo esta imagen en la cabeza que es como un bombillo. Tú puedes ser un bombillo, pero puedes ser un bombillo fundido. Un bombillo fundido, yo no sé si te ha pasado con personas que tú duras media hora hablando con esa persona, tú sientes que duraste todo un día hablando con ella, te drenó energía, te intoxicó con todos sus problemas y de repente viene a ser una persona que te roba energía. Sí. Eso es una persona que no anda con sentido de vida, que no tiene propósito. Entonces, ¿qué hace? Ser toxina, diría yo, para el alrededor. Pero una persona que decide ser una bombilla prendida, ser luz, hasta la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, esa es la encomienda que a nosotros nos dan. Que es un compromiso hasta social, de que yo con mi actitud puedo beneficiar el ambiente, en el ambiente del trabajo, en un ambiente de pareja, en un ambiente social, que cuando me vean llegando por una puerta diga, oye, esta persona tiene una actitud positiva. Y yo no quiero que caigamos en el positivismo tóxico, pero sí transformar esa creencia, que la felicidad es un fin. Nos levantamos todos los días persiguiendo algo que al parecer como que nunca alcanzamos. No, eso es insaciable. La felicidad es un concepto demasiado abstracto y subjetivo. Pero cuando tú lo transformas, de que tú sabes que para mí no va a ser un fin, va a ser el trayecto. Y la única forma de tú vivir el trayecto desde la plenitud es conectando con tu interior, conectando con el propósito y conectando con el sentido de vida que muchas veces nos supera a nosotros como seres humanos. Entonces es importante entender que sin una correcta actitud nosotros no nos vamos a multiplicar. Podemos sumar, pero no necesariamente andar en propósito y andar en sentido de vida. Totalmente. Ahora, la gran pregunta, Mónica, hemos hablado mucho del propósito, hemos hablado mucho de la necesidad, yo diría, de optar por una actitud correcta frente a la vida, por inyectarnos algún tipo de esperanza, pero realmente, ¿cómo nos encaminamos nosotros al propósito? ¿Cómo fortalecemos ese motor? ¿Cómo realmente podemos ir construyendo nuestro propósito? Porque hay muchas personas que nos están escuchando que no tienen idea de cuál es su propósito en la vida, cuál es el para qué, la mayor profundidad. Y dirán, tengo buena actitud, tengo esperanza, pero no siento cuál es el fin, para qué fui creado, para qué yo estoy aquí en la tierra, porque nadie está de más en la tierra. Exactamente. Todo el que está en la tierra está cumpliendo un rol en particular.
Y yo quiero que delineemos como algunos puntos porque tenemos que hacer un buen diagnóstico de dónde estamos, de qué nos falta para seguir construyendo ese rompecabezas. Y a medida que seguimos avanzando en la vida, es como que ese rompecabezas final de propósito se va construyendo y cada vez cobra más sentido. O sea, no tenemos que esperar estar completos en términos de propósito para caminar con propósito, por así decirlo. Entonces, tenemos que hacer un buen diagnóstico de dónde estamos. Leí por ahí que decía, somos negadores del origen. Por eso no podemos transformar. Y tiene que ver mucho con la autorreflexión. Quien se detiene y piensa en dónde estoy, cuál es el origen. Hemos hablado mucho del origen en los otros episodios. Entonces realmente me puedo mover hacia la transformación. Y hay un libro que a mí me encanta muchísimo. Fue uno de los primeros libros cuando yo leí jovencita, de Rick Warren, Una vida con propósito. Y él es muy práctico en la forma en que él habla. Y una de las cosas que él establece, precisamente una de las formas de buscar propósito, era entendiendo a lo que él llamó entiende tu forma, F-O-R-M-A, siendo como un, ¿cómo se llama eso? Es como sí, eso tiene un nombre, sí. Eso tiene un nombre. Las iniciales. Comienza con A. A través de... bueno, el punto es que cada letra significa algo. Y si nosotros exploramos nuestra forma en el desglose de esas letras, realmente tal vez podamos ir construyendo lo que es nuestro propósito y vamos a definir esas letras. Primero está la F, que él le llama formación. Y la formación tiene que ver con todas nuestras habilidades adquiridas. Formación profesional, formaciones de vida. La pregunta es, para comenzar a seguir armando este rompecabezas del propósito, ¿qué tienes para ofrecer que te destaque en medio de la multitud? Y a veces el desánimo, la depresión y esa sensación no nos ayuda y no nos permite ver de forma objetiva las cosas. Entonces, pero realmente, ¿cuál es nuestra formación general de vida que tenemos para ofrecerle al mundo? Porque todos tenemos formaciones diferentes. Claro. Y eso nos diferencia de los demás. Tú sabes que, perdón por interrumpirte, que me acordé de un casito de una persona que llega, inclusive la invité a leer El sentido de la vida. Llega y me dice, es que yo no tengo nada que me destaque. Y yo, ok, dime cómo comienza tu día. Y comienza a hablarme. Tú siempre haces esa pregunta en terapia, ¿eh? No siempre, pero cuando la persona está muy divorciada de lo que es. Sí, lo ayuda a aterrizar. Claro, y hoy nosotros tenemos que también hacernos esa pregunta. Cada vez que tú inicias tu día de una manera en piloto automático, probablemente nos estamos alejando del propósito. Fíjate que va como muy relacionado. Entonces es una forma como de aterrizar a la persona, de decir, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Y de darte cuenta de cosas que tú no te habías dado cuenta antes. Con esa pregunta estamos rompiendo el piloto automático. Y me dice, bueno, yo me levanto, me baño, me da la rutina del día a día. ¿Qué haces cuando tú llegas al trabajo? Saluda a todo el mundo. Y yo, sí. ¿Y cómo reacciona la gente? No, tú sabes que yo vivo riéndome y le hago chiste y le hago qué sé cuánto. Y de repente comienzo yo a darme cuenta que esta persona es muy carismática. Y que cuando una persona está muy estresada, obviamente yo con preguntitas, ella no sabía para dónde yo iba. Oye, pero tú haces reír mucho a la gente. Y de repente ella se da cuenta, wow, en el trabajo, cuando hay mucha tensión, yo a través de mi carisma, de mis chistes improvisados, de mis formas o cosas, rompo ese estrés y yo veo a todo el mundo así, trabajando fluido, etcétera. Y yo dije, oye, con una frase que tú dijiste, un chiste que dijiste, pudiste cambiar toda una cultura organizacional en un día completo. Entonces, ¿hay algo que te diferencia o no? Fíjate. Siempre tenemos algo que nos diferencia. Y a nivel profesional, académico, lo que adquirimos, todo lo que adquirimos a través de la vida, nos diferencia. El punto número 2 es las oportunidades. Él le llama oportunidades del corazón. Y nuestro corazón revela lo real de nosotros, lo que nosotros somos. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de esa emoción, esa pasión, eso que nos quita toda la racionalidad y nos pone realmente a volar, en el buen sentido de la palabra. Y las oportunidades del corazón tienen que ver con la fuente de nuestras motivaciones. ¿Por qué actuamos como actuamos? Y en nuestro corazón pudiéramos encontrar señales de hacia dónde se dirige nuestro propósito porque nos revela la pasión.
El fuego. Nos revela lo que tú estabas hablando al principio, ese fuego. Hay ciertos temas que te apasionan y otros que en verdad no te interesan tanto. Cada vez que yo estoy haciendo orientaciones vocacionales y la gente me comienza a plantear diferentes opciones, mi primera pregunta es, ¿esto es conveniente? Lo que tú me estás planteando es conveniente. Tienes horario flexible, tienes otras oportunidades, qué sé yo cuánto. Pero eso te apasiona. Tú podrías hacer eso sin paga. Realmente eso es algo que tú lees constantemente sobre eso. Eso es algo que tú piensas, que quieres hablar con la gente. Y yo creo que toda pasión se puede monetizar. Yo soy de la que creo eso. Yo soy de la que creo eso. Definitivamente hay que buscar la forma, pero tenemos que encontrar por qué estamos apasionados. Y si no estamos apasionados por nada, hay algo con lo que no estamos conectando. Tú sabes que me acuerdo tú una crisis existencial que tuve en la universidad. Tú sabes que uno comienza como con la línea, el tronco básico académico. Y ya luego tú tienes que elegir si te va clínica, organizacional, infantil, etcétera. Y yo recuerdo que yo duré 2 días en crisis porque me gustaba la organizacional y me gustaba la clínica. Y yo agarré una profesora ahí que es mi mentora hoy en día y le dije, necesito hablar con usted. Y ella caminando ahí parecíamos de película, ella, la mentora caminando y yo al lado en crisis llorando, porque yo lo veía eso como mi destino. O sea, que era como de vida o muerte elegir una rama de la psicología. Y me dijo, Mónica, ¿cómo te visualizas tú? Y yo, no, definitivamente trabajando con gente. Y ok. Y comenzó a hacerme preguntas de dónde estaba mi corazón, qué me movía. Y mi respuesta fue, respetando la parte organizacional, acuérdense que estamos hablando de habilidades propias, propósito. Una persona puede encontrar el fuego en la parte organizacional y eso está perfecto. Pero en ese momento yo respondí, no, lo que pasa es que con la organizacional yo puedo monetizar. Y ella me dice, ahí tú tienes tu respuesta. Tu pasión no está en la organizacional. Pero mi indicador de que yo debería irme por ahí es porque me iba a dar dinero más rápido. Imagínate, una joven tratando de ser independiente económicamente. Yo entendía que esa era mi felicidad en ese momento, ser independiente económicamente. Pero ahí no estaba mi corazón realmente. Y al final, entonces, cuando tú te metes en lo organizacional y no lo mezclas con lo otro, tiene vida corta. Tiene vida corta. Porque es que no hay fuego detrás. Exactamente. Entonces, cuando yo le digo a la persona, mira, a quien estoy evaluando vocacionalmente también, generalmente así es que me toca, tal vez tú no tienes mucha habilidad para esta área, pero a ti te apasiona. Entonces, la disciplina te puede llevar y la pasión te va a mantener. Y la actitud multiplicar todo eso. Exactamente. Entonces, la pregunta que yo les haría a quienes nos escuchan, las preguntas, es ¿qué es lo que tú haces sin esfuerzo cada día de tu vida? ¿Por qué temas te interesas si de manera natural te pasas horas leyendo, investigando? ¿Con qué cosas existe algo que te hace perder la noción del tiempo? ¿Recuerdas aquellas cosas que tú jugabas, incluso cuando pequeño o cuando pequeña, que te ilusionaba? Entonces, realmente, cuando podemos distinguir nuestra pasión, cuando podemos distinguir lo que mueve nuestro corazón, ya estamos muy cerca de seguir añadiendo piezas para ese nivel de propósito. Y tú sabes que quizás personas que no están oyendo o que ya hicieron este proceso de decir, donde yo estoy no me apasiona. Donde yo estoy no siento un fuego. Y es bueno aclarar que aunque yo esté en el lugar de propósito, no todos los días se va a sentir fuego, no todos los días se va a sentir pasión. Total. Ya uno crea una estructura que a veces hasta el cansancio físico y demás, pero hay algo que supera el cansancio. Hay algo que supera y es ese fuego y esa pasión que quizás no se vive como el primer día, que los primeros momenticos como si fuese el enamoramiento de un buen dominicano aficiado de eso, pero tú sí crees y tienes una esperanza en lo que va a venir más adelante. Eso es, aunque no esté con ese fuego prendido, eso es tener el sentido de vida. Y es permanecer a pesar de que no esté esa cosquillita en el estómago. Pero ¿qué pasa? Desnudando un poquito este tema a nivel práctico, cuando yo me hago esas preguntas que tú hacías para yo poder entender si estoy en un propósito o estoy muy lejos del propósito, ¿qué pasaría entonces con una persona que se está dando cuenta que no está donde quiere estar? Que tiene años en un trabajo por dinero,
y que inclusive está costando su salud mental, que tiene años en una relación amorosa y que ha costado demasiado sacrificio, demasiada tortura, demasiada de como sacrificio propio, que hace rato tú perdiste el sentido de vida dentro de esa relación. Quizá el segundo paso que hay que tomar en cuenta, y va a ser un poquito complejo, pero es posible, afrontar el miedo a cambiar. Considerando que casi siempre, aunque sea un cambio positivo, el cambio da miedo. Totalmente. Y el miedo no es un indicador para quedarse en despropósito, sino todo lo contrario. Yo siempre creo que lo que a nosotros nos va a generar mucho crecimiento conlleva miedo. Entonces, hay que hacer un compromiso hoy con nosotros mismos de no evitar el dolor. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, y la estoy parafraseando, quizá la digo mal, pero para nacer hay que romper un mundo. Entonces, hasta el propio parto se quiebran, se rompen paredes para que puedan hacer vida. Entonces, definitivamente, alcanzar el propósito muchas veces, hacer esa transición se trata de un rompimiento, se trata de una ruptura, y esto puede acarrear dolor, puede afrontar miedos, tú puedes tener inclusive problemas con personas. Por ejemplo, no, es que yo no me puedo salir de trabajo porque fue por un favor, porque le tengo mucho agradecimiento a mi jefe. Pero si tú estás diagnosticando y en el autoconocimiento, que ahí no está tu propósito de vida. Ya. No da tu sentido, no da tu oportunidad. Exactamente. Entonces es el momento de afrontar ese cambio. Exacto. No tenemos que hacerlo de un día para otro. Hay veces también que pensamos, y eso nos retrasa a alcanzar el propósito, que yo tengo que dar un salto gigantesco de la vida para yo poder cambiar mi rumbo. No es así. Son pequeños. Son cositas muy pequeñas que van transformando. Hay veces que es cierto que la persona no puede renunciar de repente. Ok, pero tú tienes tiempo libre. Vamos a hacer una transición. Y luego, con ese tiempo libre, que podemos ir encontrando propósito ahí, que te conecte con algo, vamos a ver cómo lo monetizamos. Y eso se da una transición con miedo. Pero tengo que atreverme. Sí. Ahí está la clave, está en atreverme. Exactamente. Y valientemente decir, no, mi propósito de vida, mi pasión, mi sentido, mi plenitud va primero que esto monetario, que los beneficios indirectos que estoy recibiendo. Y eso de oportunidades de corazón nos lleva a los recursos, que es la letra R de la palabra forma. ¿Cuáles cosas son en las que tú eres bueno? Hablamos de habilidades adquiridas al principio, pero ¿cuáles son tus habilidades innatas? Importante. ¿Cuáles son esos talentos, esas cosas que naturalmente te salen bien? Yo siempre hago esta pregunta cuando estoy en evaluación vocacional también. ¿Qué cosas tú sientes que tú te destacas con relación a los demás? No, yo no me destaco en nada. Cuando me pongo a indagar, siempre hay algo que tú dices, definitivamente yo puedo hacer esto mucho mejor que la otra persona. No soy el mejor de todos, pero me destaco. Me destaco en expresión verbal, me destaco en habilidades matemáticas, me destaco en logística, me destaco en la capacidad de organizar, de carisma. ¿Cuáles son los talentos naturales que tú tienes? Música, hay que identificarlos. Dibujos. Hay personas que se le dan súper bien los números, hay personas que se le dan súper bien el arte. Tengo que definir realmente cuál es mi área, porque a mí me gusta mucho una frase de Einstein que dice, si tú juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, él se va a pensar toda su vida que es un inútil, que no sirve para nada, pero resulta, el problema fue que pusimos a un pez a trepar un árbol, a hacer algo para lo que no fue diseñado para hacer. No es su propósito de vida, subir ese árbol. Exactamente. Tú sabes que, tú me acuerdas de un caso de que estábamos analizando una colaboradora de la empresa y de repente yo me doy cuenta de que quien se equivoca, ella no está dando resultados, guardando la confidencialidad, pero quien se equivoca fue el proceso de reclutamiento. Y digo, pero qué brillante. Pero para tú entender eso, de que era brillante en otras cosas, en otra área, fíjate que hay que estar muy consciente también de ver más allá de que esta persona no me está dando resultados. Y entonces fíjate que ahora estamos lanzando una invitación al liderazgo de las compañías, de las empresas, de observar bien de que esta personita, yo voy a salir de ella, voy a desvincular porque no me está dando resultados. Observa. Tal vez no está en el lugar donde vaya a dar resultados. Exactamente. Eso me pasa muchísimo cuando yo lo veo.
definitivamente. En diversas áreas con personas que están diciendo que no me encuentro. Bueno, efectivamente no te encuentras, porque usted es una oficina día a día y tú eres una persona que lo que le gusta es hablar y hacer chelcha y hacer dinámica y moverse. Bueno, pasó con una colega que le dije a una compañera de trabajo que estaba en psicología, o sea, era psicóloga clínica. Y estaba rompiéndose el caco a ver cómo era que ella iba a sacar esa página forzando. Y de qué iba a hablar. Y yo la estoy viendo y en verdad su personalidad me daba otra cosa. Pero obviamente uno no va a hablar, pero la veo como tan dinámica, tan activa, tan extrovertida. Y resulta que 2 meses después me dicen que se metió en recursos humanos y no hay quien la saque de ahí. No hay quien la saque. Y eso era. Exactamente. Todo. Y el otro punto es de la M, de forma, es mi personalidad cuenta. Cómo tú eres. Y ahí seguimos en lo mismo. Por ejemplo, el ejemplo de la persona carismática que tú mencionaste ahorita. Nunca ha existido ni nunca va a existir alguien exactamente igual a ti. En ninguna de sus formas. Entonces, ¿cómo yo soy? ¿Cuál es mi autoconocimiento? Yo soy extrovertido, yo soy introvertido, yo soy audaz, yo soy una persona convencional o yo soy una persona innovadora, creativa, yo soy una persona líder o soy una persona que me siento mejor fluyendo. Tenemos que identificarnos. Y por último, antecedentes. Y yo quiero que nos detengamos aquí porque a veces nosotros no valoramos las experiencias que tenemos, pero ¿qué experiencias te hacen único? ¿Qué tú has aprendido de tus experiencias? Las experiencias que más te han dejado resentido, que más te han dolido y que tú has atravesado, son las que más se pueden usar para el beneficio de otros. Ese divorcio por el cual tú pasaste, esa muerte de un ser querido, esa ausencia de eso, o sea... Tu historia de vida, en tu historia de vida está escondida tu propósito. Y algo, ahora que hablamos de eso, de los seres queridos y demás, algo muy importante es que podemos tener metas claras, objetivos claros, pero no se nos puede olvidar que somos seres sociales. Total. Entonces yo puedo estar muy conectada conmigo misma, muy conectada con el sentido de vida, en teoría, pero si estoy alejada de la bondad, esa conexión es como un lazo es una conexión conmigo, pero una conexión hacia los otros también. Entonces realmente no estamos en un sentido de vida completo. Y yo decía ahorita que la antítesis de andar en propósito es andar en piloto automático. Y lo primero que se va, o lo segundo, mejor dicho, que se va del piloto automático, es la conexión con los humanos que nos rodean. Si yo te pregunto hace cuánto tú no llamas a tu mamá para decirle que la amas, o hace cuánto tú no haces un favor genuino a otra persona. En pandemia, y es bueno aclararlo, nosotros logramos en trabajo en equipo junto a algunos pacientes que no caigan en depresión, diciendo qué tú puedes hacer por las personas que te quedan cerca, por ese anciano que te queda cerca que no puede ir al súper. Eso te inyecta dopamina, eso te inyecta propósito. Yo soy de la que cree, Mónica, que al final el propósito termina en otros. Luego de que tú estás pleno y de que tú te vas a dar cuenta que tú vas a querer ir hacia afuera. Eso es así. Por eso yo no concibo un proceso terapéutico ni le puedo dar de alta a un paciente cuando logra esa conexión interna y se despega socialmente. Se desvincula, ese aislamiento. En bondad de los otros seres humanos. Es que debe hacernos mejor persona andar en propósito. Es que debe hacernos alcanzar la meta más alta del ser humano, que es el amor. Es que debe hacernos encontrar las formas de amar sin esperar a nada a cambio. Eso ahí se como completa la manera y la visión integral. Totalmente. De andar en propósito. Exacto. Y totalmente. A veces pacientes me dicen, no, pues yo me siento cómodo estando solo, ¿no? Porque yo soy introvertido. Al final, si nos quedamos ahí, vamos a estancarnos. Siempre se va a estancar. Un proceso terapéutico, un proceso de propósito. Siempre tenemos que buscar qué es lo que tengo que hacer para lograr conectar con los demás. No es que vamos a hacer el alma de la fiesta, pero tenemos que hacer conexión obligatoriamente. Y diría que terminaría con cuando hablamos de propósito, y es el tema del agradecimiento. Totalmente. O sea, el propósito es una meta diaria. Y para seguir construyéndola, y eso viene muy ligado a la actitud, tenemos que ser agradecidos. Y muchas veces buscamos lo macro, queremos encontrar lo macro sin darnos cuenta que la esencia está en las pequeñas cosas. Y el agradecimiento nos permite enfocarnos en las pequeñas cosas. Y nos permite ver el vaso medio lleno y no medio vacío, como hemos dicho en otros episodios. Y hay una persona que encontró la clave
de esto. Y una persona que se llama Pablo, admirable, también en la Biblia que la citaste ahorita, que dice, un hombre que pasó por mucho, decía, yo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. O sea, en nada y en todo. Uh-huh. Y decía, tengo un secreto de cómo yo logré hacer eso. Y fue de expresar el contentamiento. Yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación, con el estómago lleno, con el estómago vacío, teniéndolo todo. O sea, al final, esa palabra, contentarse, agradecer, el hombre que pasó por todo y un poco más nos está diciendo, ese es el secreto. Uh-huh. Ese es el secreto. Si nosotros somos capaces de tomar la actitud de agradecimiento en cierta forma, realmente podemos encaminarnos mucho más. Y veo y vuelvo a poner la imagen. Es como un rompecabezas. Exacto. Y cada vez aportamos una pieza más al propósito. Nunca dejamos de construir propósito. Exactamente. O sea, no es algo que nosotros vemos hacia allá y eso, el propósito es flexible. Yo puedo tener un propósito existencial, pero diferentes propósitos en micro, digamos, en ese concepto. Entonces, lo tenemos que ver como algo macro. Es importante, y ahí nos deja un poquito a la reflexión, de que es el agradecimiento que nos permite mirar hacia afuera y mirar la foto completa. Mientras estamos inundados en lo que le falta a ese vaso, estamos viendo un pedacito de la foto. Fíjense que hemos dado demasiadas herramientas y nos dejan tareas, nos hemos dejado a nosotros mismas tareas y a todo el que nos está oyendo de cómo ir encontrando esa estructura de propósito, coincidiendo contigo, Camila, de que no se trata de algo abstracto, sino de decisiones que nos lleven a algo, a un para qué, a un por qué, pero día tras día. Uh-huh. El agradecimiento es ese motor que nos permite, la actitud, la bondad es ese motor que nos permite ver la foto completa. Podemos estar atravesando crisis, como decía Pablo, podemos estar atravesando hambre inclusive, pero tenemos una esperanza. Entonces, ese es el motor de todo lo que estamos hablando, uh-huh, que vivimos con esperanza. Hoy te queremos dejar pensando en todo eso. Yo creo que es un tema profundo y casi filosófico. Bueno. Hemos tocado muchas teclas aquí importantes. Pero hay una verdad clara. Todos merecemos y tenemos la posibilidad de vivir en propósito. Uh-huh. Y nada, nos queda entonces una invitación de que las personas que nos están oyendo uh-huh, comiencen a descubrir qué nos está moviendo día tras día. Y permíteme terminar con esto. Todo esto es muy importante, pero sobre todo las decisiones que hagamos día tras día. Uh-huh. Nosotros hoy nos quedamos con una decisión día tras día. Enfocarnos en lo que no tenemos, en las crisis que tenemos, o enfocarnos en lo que sí alimenta nuestro propósito. Uh-huh. Es un tema de poner la mente y el esfuerzo, el fuego y el pasión, y atreverse a enfocarse hacia dónde va mi propósito. Súper. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo. Yes.